Los 11 ministros de la Corte pronto perderán su sonrisa, porque Morena quiere llevarlos a juicio político. Algunos diputados de Morena quieren llevar a juicio político a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, ¿quién mejor para explicarnos el razonamiento detrás de esta demanda que la diputada Graciela Sánchez, una de las legisladoras que está pidiendo esto? Debemos de impedir que, como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta. Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos, siendo jueces, no puedan pensar que como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? Pues claro, que no se hable más. No, ya en serio, los diputados de Morena dicen que hay varias razones para llevar a juicio político a los ministros. Entre ellas están las siguientes. En primer lugar, que los ministros han invalidado reformas electorales que benefician al pueblo de México e invadido las atribuciones constitucionales del poder legislativo. Además, se ha negado a bajarse el sueldo para que se cumpla la disposición de no percibir ingresos mayores a los del presidente. Pero esto quiere decir que en caso de que vayan a juicio político y sean encontrados culpables, ¿los ministros van a ir a la cárcel? Bueno, para entender esto, primero tenemos que entender qué es un juicio político. Un juicio político es un procedimiento que realiza el Congreso de la Unión cuando los servidores públicos cometen algún acto u omisión que perjudica los intereses públicos fundamentales por violar la Constitución, las leyes federales que emanan de ella, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. En un juicio político, la Cámara de Diputados es el órgano de acusación y la Cámara de Senadores es el órgano de sentencia. Así que hasta aquí vamos bien, porque efectivamente en este momento es la Cámara de Diputados la que está presentando la acusación. Ahora, ¿por qué se puede llevar a un funcionario público a un juicio político? Hay varias razones y estas las pueden encontrar en el artículo 110 constitucional y en resumen son las siguientes. En primer lugar, el ataque a las instituciones democráticas. Además, cualquier intento para socavar o cambiar el sistema de gobierno que tenemos y que está establecido en la Constitución, es decir, una república representativa y federal. En tercer lugar, las violaciones a los derechos humanos, seguidos por el ataque a la libertad de sufragio, es decir, a la libertad de voto. También se puede llevar a alguien a juicio político por asumir funciones que no corresponden al cargo que ocupa o por entorpecer el funcionamiento de otras instituciones. Además, por realizar acciones que violen la Constitución o las leyes federales y que tengan un impacto significativo y perjudicial para el país o la sociedad. También se puede ir a juicio político por no actuar o no tomar medidas adecuadas frente a situaciones que requieren la acción del funcionario, especialmente cuando esto cause perjuicios graves. Y por último, por incumplir de manera reiterada y significativa con los planes y presupuestos establecidos para la administración pública. Ahora, una vez que se presenta esta demanda, que ya la presentaron los diputados de Morena, ¿qué sigue en el proceso de juicio político? Bueno, son varios pasos, vamos a ver cada uno de ellos. Una vez presentada la denuncia, esta tendría que ser admitida y pasaría a la fase de investigación y análisis en la Cámara de Diputados. A continuación, iría al dictamen y votación y en caso de ser aprobada, sería turnada al Senado de la República. Este órgano sería el encargado de llevar a cabo el juicio propiamente dicho. Enseguida, la Cámara de Senadores actuaría como el jurado en este juicio político contra los ministros. Durante este proceso se presentarían las pruebas, argumentos y se permitiría la defensa de las personas acusadas. Y por último, pasaríamos a la fase de veredicto y sanciones, durante la cual la Cámara de Senadores emitiría un veredicto. Si se encuentra como culpables a los ministros de estas acusaciones, se aplicarían las sanciones correspondientes
siguientes, que pueden incluir la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Así que no, aunque los ministros sean llevados a juicio político, no podrían terminar en la cárcel. Pero en esta historia falta otra parte muy importante, y es que al presentar esta denuncia, el diputado Alejandro Robles Gómez de Morena dijo que este recurso busca ser un llamado a la Corte para que los ministros dejen de estar en contradicción con la voluntad del pueblo de México y de la transformación. Además, este diputado aseguró que espera que esta demanda se quede sin materia cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reduzcan sus remuneraciones y sobre todo obedezcan la Constitución. Entonces, ¿verdaderamente los quieren llevar a juicio político o quieren que esto sirva como una llamada de atención? Y para terminar con este tema, regresemos al punto sobre los sueldos de los ministros de la Corte. Este es un tema sobre el cual el presidente López Obrador ha insistido a lo largo de su sexenio, y de hecho la última vez que hablamos de esto en la esfera pública fue a principios de julio de este año, cuando desde la Secretaría de Gobernación se le mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una carta, una petición para que le explicaran al presidente por qué los ministros ganan más que él. En respuesta a esta petición, la Corte les dijo que, bueno, en primer lugar, esta no era una atribución de la Secretaría de Gobernación, que ellos no les podían estar pidiendo algo así, pero que para mantener el diálogo entre distintos órdenes de gobierno les iban a contestar. La respuesta fue que ya en 2019 los ministros redujeron en 25% su sueldo, y además aclararon que de acuerdo con lo que está establecido en nuestra Constitución, el sueldo de los ministros no puede ser reducido durante el encargo, es decir, mientras un ministro es ministro, no se le puede reducir el sueldo. Y también aclararon que los sueldos no pueden ser disminuidos por actos provenientes de otros poderes, que en este caso sería el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, todo esto está basado en los artículos 94 y 123 de la Constitución. Así que esa fue la respuesta de la Corte al presidente López Obrador hace unas semanas, y en este momento estamos en esta situación en la que diputados de Morena, el partido del presidente, están buscando llevar a los ministros a un juicio político. Cuéntanos en los comentarios si tú crees que se va a llegar a esa instancia, que los van a llevar a juicio político, o si mágicamente van a tomar alguna decisión los ministros para no llegar hasta allá. Con esto llegamos al final del video. Esperamos que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para saber qué está pasando con esta petición de juicio político. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo, y nos vemos muy pronto con un video nuevo.